En el año de su 20º aniversario, transmite LRL 306, FM Urquiza, en 91,7 MHz, desde Buenos Aires, República Argentina. Premio Santa Clara de Asís. Siga en FM Urquiza, porque ya viene Salud y Comunidad. FM Urquiza, una opción distinta en su sintonía. Aquí presentamos Salud y Comunidad. Un enfoque distinto para los problemas de la salud de la sociedad que nos rodea. Salud y Comunidad. Conduce el doctor Eduardo Rodas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio de Salud y Comunidad. Nuestra vía de comunicación, el 4523-6028 o bien por email a saludycomunidad@yahoo.com. Doctor Rodas, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias. Patricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Así es. Bueno, vamos a comenzar por nuestro tema central, que son las obras sociales. Y justamente tenemos como invitado a Federico Prado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Federico, bienvenido. Muchas gracias. Federico es gerente general de la obra social del personal de la industria cinematográfica. Se le llamaba el séptimo arte, ¿no? El séptimo arte. Jefe de producción de películas de largometraje y de cortos publicitarios. Director de producción de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, bachiller egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, bienvenido, Federico. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Federico. Por la invitación, Eduardo. Venimos tratando el tema desde el ámbito de la salud pública hasta ahora, que es la mayoría de los invitados, y hoy digamos que sos casi el primero que vamos a tratar el tema de las obras sociales, que es el otro subsector que tenemos de la atención de la salud de nuestro país. Ya que dijimos ya en varios programas que es difícil de explicar cuando vamos al extranjero, cuando un extranjero nos visita, cómo es el sistema de salud de Argentina. Y para recordarlo muy rápidamente, tenemos el sector público, que son todos los hospitales nacionales, provinciales, municipales, el subsector privado, que sería el de los prepagos, y el subsector de la seguridad social, que tiene las obras sociales nacionales, el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados, que es el PAMI, y el Instituto de las Obras Sociales Provinciales. Hoy nos vamos a enfocar en el de las obras sociales nacionales, que abarca una importante atención de beneficiarios en todo el país. Pero antes de eso vamos a aprovechar tu presencia como exalumno del Nacional de Buenos Aires, porque nosotros acá tenemos hasta ahora los Newman Boys y los Reconquista Boys, que acá estamos presentes, pero hoy tenemos un egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y recuerdo cuando formamos allá por los años 80 la Federación de Asociaciones de Exalumnos, que nos juntamos con la Asociación de Exalumnos Nacional de Buenos Aires, del Carlos Pellegrini, del Mariano Moreno, realmente colegios muy importantes, y que algunos exalumnos preguntaban dónde quedaba Villa Urquiza, por ejemplo. Y nosotros, que tenemos algunos profesionales exalumnos, algunos jueces,
un par de colegas que ocupan el sillón en la Academia Nacional de Medicina. Y los del Nacional Buenos Aires decían, bueno, los exalumnos nuestros son Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan José Paso, Manuel Alberti, Nicolás Rodríguez Peña, Narciso Laprida. Estaban todas las calles de Buenos Aires. Es un poco de trampa, porque en realidad Belgrano, etcétera, egresaron del Real Colegio de San Carlos, que estuvo en el mismo solar. Esa fue la respuesta que nos dieron. Pero no es el mismo colegio. No, pero después podemos seguir con Axel Kicillof, Mariano Recalde, Andrés Cuervo Larroque, Augusto Costa, Paulo Español, Alejandro Banoli, Martín Lustó, Hernán Lombardi, Felipe Solá, Horacio Conti, Fernanda Reyes, Aníbal Ibarra, Vilma Ibarra, Claudio Lozano. Es decir, yo no sé si habrá algún colegio en el mundo secundario que tenga este nivel de personajes políticos, de las ciencias, de las artes, menos de los deportes, menos de la farándula, digamos. Sí hay periodistas destacados. Pepe Eliachev, Federico Bimeyer, de Canal 13. Justamente cuando yo hace un ratito fuera del aire contaba que había tenido en una radio de acá del barrio hace muchos años un programa de radio. Fue junto con Federico. ¿Ah, sí? ¿Lo hicieron juntos? Sí. Y con otros amigos también, ¿no es cierto? Otro que hoy es un director de cine publicitario. Agustín de Bedia, Mario Weinfeld, Rolando Hanglin. Sí, Mario Mactas. Eduardo Anguita, Débora Pérez Volpín, Juan Pablo Barsky, Soledad Vallejo, Horacio Berbisky, Sergio Levinsky, Jorge Dorio, Martín Caparrós, Willy Cogan, Mario Monteverde. Algunos los conozco. Algunos conozco. No a todos, algunos son mucho más grandes que yo. ¿Cómo es que fuiste al Nacional de Buenos Aires? Bueno, es un poco graciosa la anécdota. Hace poco la recordaba porque resulta que yo no tenía decidido para nada qué iba a hacer. Y un día estaba en un cumpleaños de una prima mía y había un amigo de ella al que yo detestaba, me caía muy mal. Teníamos 11 años. Y él era muy soberbio, me empezó a preguntar qué iba a hacer yo, y yo le digo, no sé, no pensé nada, estoy en sexto grado, el año que viene me pondré a pensar que... Y él dijo, yo voy al Colegio Nacional de Buenos Aires, y yo no sabía ni lo que era. Yo vivía en Lugano, un poco lejos, y no sabía ni lo que era. No dije nada, que yo no sabía, porque me caía muy mal y no le iba a reconocer que yo no tenía ni idea de lo que hablaba, y le fui a preguntar a mi mamá. Y me dijo, no, es un colegio muy difícil de entrar ahí. Y me nombró una serie de conocidos de la familia que iban o que habían intentado entrar. Y yo dije, bueno, entonces yo voy a ir ahí. Porque si el pibe si iba él, ¿por qué no iba a poder yo? Así que así fue. ¿Diste examen de ingreso? En esa época ya había curso, eran 12 exámenes, creo, digamos, a lo largo de todo el año. Porque nunca fue fácil entrar al Nacional de Buenos Aires. No fue fácil y a mí me costó más egresar. Yo terminé unos años después, me quedaron algunas materias pendientes de quinto año y las terminé unos años después. Para mí fue más difícil egresar que entrar. Y dentro de tu ámbito tenemos a Manuel Antín, Juan Esteban Bono Repeto, Fabián Beliski, Alejandro Moltalbán, Ingrid Pericori, Diego Peretti, María Abadi, Jorge Álvarez, Ana Katz, Cecilia Miljiker, Bruno Stañaro, Juan Taratuto. Y también hay muchos técnicos. A Juan Bono Repeto, bueno, fue... yo se lo conozco mucho, diría que un amigo, no cercano en este momento, pero sí en aquellas épocas. Fue vicepresidente del Inca en la gestión anterior. Pero también hay un montón de técnicos de cine, de compañeros de trabajo, digamos, directores de fotografía, directores de arte, un montón de técnicos de cine que también han sido compañeros de secundaria. Bueno, saludando a toda nuestra audiencia y que nos hagan las preguntas, llamados que deseen. Saludando aquí a nuestro operador Horacio Ingracia, que está en la pecera. Vamos a contar cómo llegamos los médicos al contacto con los trabajadores. Generalmente es por dos vías. O por la medicina laboral, donde el que nos paga es el empleador, es decir, el dueño de la empresa, el dueño de la fábrica,
y uno hace un control de asistencia, o si está enfermo, si no está enfermo. Hay empresas que se dedican a medicina laboral, o atender a los beneficiarios de las obras sociales, que son los empleados o los obreros de los distintos gremios, ramas que existen, comercio, bancarios, metalúrgicos, grandes sindicatos o pequeños sindicatos, con mayor número de beneficiarios, menor número de beneficiarios. Y uno que en tantos años ha tenido contacto con varios de ellos, al tener la oportunidad de tomar contacto con la industria del cine, el sindicato de la industria del cine, que curiosamente no, es SICA, curiosamente aparece al final de todas las películas. Y yo cuando me enteré de eso me quedo a ver ahora todas esas letritas que aparecen, porque creo que dice personal adherido a SICA, ¿no? Es así. El otro día fui a ver una película de cine y me quedé hasta el final a ver el reparto. El reparto. Y SICA aparece ya en las películas del año 50, 60, por ahí, o sea, realmente espectacular. El sindicato fue fundado en 1948. Muy bien. Y en esa época era obligatoria la afiliación para trabajar en una película. Desde los 90 ya no es obligatoria, pero bueno, básicamente, además de los actores, toda la otra gente que aparece en lo que se llama el rodante final, son los beneficiarios de nuestra obra social. Ahora quiero que me contés un poquito de ese mundo, porque a pesar de yo estar en contacto de alguna manera con ellos, me cuesta entender. Y realmente con todos esos nombres que aparecen al final, ¿cuántas personas intervienen para realizar una película? Es impresionante la cantidad de gente, de especialistas que concurren para un fin que es de lograr una obra de arte. ¿Por qué le llaman el séptimo arte? Bueno, el que lo llamó así fue Ricciotto Canudo, un escritor, poeta y crítico italiano, que lo llamó séptimo arte teniendo en cuenta que ya había digamos, las otras artes definidas. ¿Cuáles son las otras? La arquitectura, la escultura, pintura, música, danza, la poesía. El séptimo sería el cine. Y casi involucra a todas las demás. Involucra a todas las demás. Hace 2 días miraba por, Canal 7, digo, es una antigüedad, no sé ni cómo se llama ahora el nuevo canal, pero... La televisión pública. La televisión pública, una película que sería de 1920, 1930, que estaban cantando El Brindis, es de La Traviata, claro. una ópera era filmada. Liviano. Exactamente. Bueno, ¿sabes? El audio, mira que con estos aparatos modernos, el audio de esa soprano que cantaba era espectacular. Posterior al 30 tiene que ser, porque Entonces, el sonoro es del año 30. 30 y pico, perfecto. Pero me llamó la atención, las imágenes eran blanco y negro, bueno, está bien, no tienen la alta definición que tienen hoy. Recuerdo una palabra de uno de los oficios, o no sé cómo se llaman, arte debe ser, el grip. ¿Qué hace un grip en una película? Bueno, es un oficio el grip. El grip, en inglés grip quiere decir agarrar. El grip se ocupa de todos aquellos artilugios o elementos a los que va sujeta la cámara. Por ejemplo, la grúa, o por ejemplo el dolly, que es un carrito con ruedas para lograr movimientos fluidos de la cámara. O también puede ser, hay artilugios para sujetar la cámara en un auto y filmar con el auto en movimiento. O para sujetar el auto sobre un carro que lo lleva y simulan los actores manejar, cuando en realidad está siendo transportado ese auto sobre lo que se llama un cámara car. Es decir, ¿cuántas especialidades calculás que hay dentro de una película? Y qué lástima, la verdad es que no me di cuenta. El año pasado, en la obra social, para el Día del Niño, hicimos un librito para repartirle a los hijos de los beneficiarios. Después se los voy a mandar. Bueno, que se llama Los oficios del cine, y donde explica, digamos, los distintos oficios. Hay, si no recuerdo mal, eran 24 oficios que dibujamos, teniendo en cuenta que en realidad hay más, pero hay algunos que han caído en desuso producto de que ya no se filma tanto en estudios. Entonces el carpintero, el yesero, determinados oficios que antes eran muy habituales para la construcción de decorados, hoy ya... Y los cambios de tecnología también deben aparecer y desaparecer nuevos oficios. Exactamente, por ejemplo, el grip antes no existía. De esos elementos, como hablábamos recién, el dolly, hace muchísimos años se encargaba el carpintero. Después los utileros, que son los que se encargan de la utilería que aparece en la película,
y finalmente apareció la especialización del grip. También los cambios en materia de tecnología. Yo recién dije filmar, y la realidad es que ya casi no se filma, se graba en video digital. ¿Y vos dentro de ese conjunto, a qué pertenece eso? ¿De qué rama actuás? Bueno, como decía función? Carlos, yo trabajé en la rama de producción hasta mi ingreso a la obra social. Yo estaba trabajando como jefe de producción o jefe de locaciones, que es una especialidad dentro de la producción. El jefe de producción es el que coordina el trabajo de todos los equipos, contrata a los proveedores y se ocupa de que el día de filmación esté todo listo para filmar y de acorde al presupuesto pensado para la película. Gran responsabilidad. Porque además hay un seguimiento del presupuesto, no es solo la contratación, sino que uno tiene que ir advirtiéndole al productor, que es el dueño, bueno, mirá, esto que está pidiendo el director cuesta tanto, si hacemos esto, hay que dejar de hacer esto o hay que poner más plata, ¿no es cierto? Puede pasar eso. Y el jefe de locaciones es específicamente el que se ocupa de la búsqueda de los decorados para la película o el comercial, es decir, puede ser una calle o una casa o un hospital o algo que parezca un hospital. A veces, por ejemplo, hay lugares donde es muy difícil filmar, un aeropuerto, y muchas veces se busca algo que pueda simular un aeropuerto. El jefe de locaciones se ocupa de eso y de toda la logística que implica la filmación. Esas eran las tareas que yo desarrollaba en la industria. Muy bueno, interesante. vamos a hacer una pequeña pausita musical. Adelante, por favor. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. But things got bad and things got worse. I guess you know the tune. Oh Lord, I'm stuck in Lodi again. Well, I came to town on a Greyhound, but I'll be walking out when I go. I was just a passing through. It must be 7 months or more. I ran out of time and money, and now it looks like they took my friends. Oh Lord, I'm stuck in Lodi again. Well, the man from the magazine, he told me I was on my way, but somewhere I lost connections and ran out of songs to play. I came to town on a one-night stand, but that's where my plans fell through. Oh Lord, I'm stuck in Lodi again. Well, if I only had me $1 for every song I've sung, and every time I've had to play while people set their drums, I'd catch the next train out of town and go back to where I live. Oh Lord, I'm stuck in Lodi again. Oh Lord, I'm stuck in Lodi again. Justin Tubb, de su álbum Traveling Singing Man, Lodi. Y aquí estamos en Salud y Comunidad, nuestra vía de comunicación 4523-6028 o bien saludycomunidad@yahoo.com.
Federico, para terminar esta primera parte sobre tu profesión, ¿cómo considerás que está el cine argentino con respecto al resto del mundo, digamos, de Europa o Estados Unidos? Más concretamente, alguien que está trabajando dentro de la industria cinematográfica argentina, ¿puede trabajar en Estados Unidos o en Europa? Sí, claro. De hecho, hace unos días estuve con un amigo, Pablo Royán, que trabaja alternativamente aquí y en Estados Unidos. Digamos, las limitaciones tienen que ver con el idioma, para el que no lo domina, y con la reglamentación que rige en Estados Unidos, que para trabajar hay que estar asociado a alguna de las unions, que son las de los gremios gremios de allá, pero las limitaciones tienen que ver con eso y no con la calidad del trabajo, que en los técnicos argentinos es de primerísima calidad. Bueno, y como ahora sabemos de qué se trata los beneficiarios, la tarea que realizan, tenemos ahí agregada la complejidad de lo que es la asistencia médica. Por ejemplo, el sindicato del agua, siendo metalúrgicos, la mayoría están dentro haciendo las mismas cosas. Queda más claro dentro del sindicato de comercio. O sea, están oficinistas, gente. En ellos que tienen distintas artes dentro de sus oficios, es realmente complejo atender a tanta variedad de caracterizaciones de personas que están en esta obra social. Y el otro tema es la modalidad de contratación. Y eso ahora sí ya te empiezo a preguntar, y la primera pregunta sería que, como médico me lo planteo, ¿cómo hacen para pasar de una profesión que ustedes llevan, que han elegido por vocación, por mandato familiar, por lo que fuera, al área de la salud? ¿Cómo es ese paso que a veces nos cuesta entender a los médicos que, si bien están al frente de una manera administrativa, después ustedes eligen a los gerentes médicos de las distintas áreas, pero son los responsables, en definitiva, de lo que ocurre de la obra social de ese gremio? ¿Cómo es ese paso de una actividad a la otra? Bueno, yo creo que uno lo hace por inconsciente. Si lo pensaran, lo haría. Pero yo lo disfruté mucho, vos sabés, porque hemos trabajado juntos. La verdad es que en los últimos años la obra social tuvo una transformación, creo yo, y bueno, fue de un gran aprendizaje necesariamente, porque justamente si bien mi oficio en el cine es la organización y la coordinación de equipos, eso me facilitó un poco. Bueno, después todo lo que es específicamente con la salud lo sigo aprendiendo, ¿no es cierto? No, todos los días sigo aprendiendo porque no es mi formación. Pero has aprendido mucho, doy fe. Bueno, muchísimas gracias. Porque he pasado varias administraciones en ese, como consultor, o digamos, como un auditor, casi auditor externo, pero muy involucrado con la actividad de ustedes, porque es una obra social sana, increíblemente. Hay muchas que no lo son, pero otras que sí lo son. Esto es como en todo, hay buenos médicos, malos médicos, buenos policías, malos policías, y bueno, acá también. Esta semana han estado desde hace unos días bastante vapuleado el tema de obras sociales, que ahora vamos a ir ya más específicamente al tema económico de las obras sociales, al manejo de los fondos. Para esto hay toda una historia atrás, y realmente es impresionante que gente de distintos oficios estén a cargo después de la salud de sus beneficiarios. Yo dije en uno o dos programas atrás que lo peor que le puede pasar a la salud, que es una cosa tan importante, que es que quede a cargo de los médicos. Así es que tiene que haber expertos para manejar la salud. Y ustedes se transforman en expertos a lo mejor en poco tiempo. Bueno, vos lo has vivido así. Así intenté. ¿Y estás conforme con lo que has realizado? Estoy conforme, sí. Me gustaría, digamos, reasegurar cierto cambio que hemos logrado en la obra social, que, como vos decías antes, es una obra social muy difícil justamente por la modalidad de contratación. ¿Cómo solucionan ese tema? No hay solución, por el momento, digamos. Expliquémosle a la gente cómo se paga para hacer una película, cómo cobran ustedes. Bien. En la mayoría de los trabajos en relación de dependencia, la gente aporta todos los meses a su obra social y mantiene la obra social mientras tiene trabajo. Esto es así por ley. Se cuenta del sueldo. Exactamente. Un porcentaje. El 3% aporta el trabajador y el 6% aporta la parte patronal.
Es igual en los trabajadores del cine. La dificultad consiste en la forma de contratación. Como vos decías, nosotros tenemos una contratación por tiempo determinado. Es decir, nos contratan para un proyecto, que puede ser una película. ¿Cuánto suele durar una película en hacerse? Y una película, 6 semanas de filmación. 6 semanas, nada más. Sí, y por ejemplo, la gente que participa de la preproducción, las vestuaristas o la gente de producción, quizá tiene unas 4 o 6 semanas más de trabajo. 12 semanas de trabajo es como lo máximo que está sucediendo. Antiguamente las películas duraban más, pero hoy una película grande dura 12 semanas, una película chica dura 6 semanas en total. ¿Y cómo hacen los aportes entonces? Bueno, durante esas 6 semanas y nada más, ahí viene el problema. ¿Qué se hace con el compañero que se queda? ¿Cómo? ¿En carácter de qué queda? Luego. Y no, ahí hay un vacío legal, digamos. Lo que tendría que hacer la obra social es dejar de atenderlo. Pero la realidad no lo hace. Ah, qué bueno. Sí, pero eso implica una dificultad económica y administrativa, porque la Superintendencia de Servicios de Salud reconoce, porque la ley lo dice así, reconoce como beneficiario de la obra social a aquellos que tienen aportes. Entonces, ¿qué hacemos con los compañeros? Que, digamos, me incluye a mí cuando estoy trabajando no en la obra social, sino en el cine, ¿no? ¿Qué hacemos con los trabajadores del cine cuando no están trabajando? Esos periodos en que uno está esperando que le suene el teléfono. Claro. Es decir, uno se queda sin trabajo y sin obra social, sin siquiera un telegrama de despido. Claro, porque es una tarea que concluyó y ya está. Exactamente, sí. Exactamente. Y la modalidad mínima de contratación es un día. A veces para un comercial, una filmación publicitaria, puede ser que a una persona la contraten por solo un día. Los gremios que reúnen a las distintas especializaciones que concurren a un film determinado, ¿no se encargan de organizar eso específicamente? Lo digo pensando en mi gremio, que es locutores. Bien. ¿No? Y hay varias categorías de afiliados a la obra social, como son los locutores en relación de dependencia, los locutores independientes y los adherentes. Exacto. Este es un problema que tienen, digamos, diversos gremios. Los músicos tienen el mismo problema, los actores tienen el mismo problema que nosotros, y también los locutores. El sindicato que, digamos, que da origen a nuestra obra social forma parte de una confederación de gremios junto con locutores, músicos, y este es un planteo, digamos. Yo sé incluso que en la gestión que terminó ahora en la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo que controla y supervisa a las empresas de salud, a las obras sociales y a las prepagas, se estaba estudiando algún tipo de sistema para ver cómo se trataba a los trabajadores discontinuos. En nuestro caso de locutores, hace cosa de menos de un año, porque fue la última asamblea, se modificaron los estatutos para que pudieran acceder ahora los llamados comunicadores. Entonces ya no es SAL, Sociedad Argentina de Locutores, es SALIC, Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores, para que puedan también estar cubiertos por la obra social aquellos que, sin ser locutores, están cumpliendo una función en un medio de hacer radio, de alguna manera. Entonces involucra a todos los rubros que tengan que ver con la emisión de programas al aire. Menos los operadores que están en atrás. Operadores ya tienen lo suyo. Tienen su propio gremio. Claro. Otro gremio. Sí, operadores tienen con el que también compartimos espacios. Sí, la famosa COSIMECO. La COSIMECOS, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social. Donde Ospique está representado. El sindicato. Sí, sindicato. Claro, SICA. Muy bien. Bueno, antes de ir al corte quiero mandar un afectuoso saludo al programa Las Cosas de la Vida, Carlos Beiliar, y al periodista Jorge Smith, un emprendedorismo... El sobrino de quién? De Smith y sus pelirrojos. ¿En serio? ¿Sí? No, yo lo quiero felicitar por el emprendedorismo que tiene. I love you. ¿Te acuerdas? Quiero felicitar a Jorge Smith por el emprendedorismo que tiene en Gregorio de la Ferrer. Realmente va muy bien y me alegro mucho que así sea y que continúe mucho tiempo más y vaya agregando
las sucursales que ya va teniendo. El choripán nos lleva a la felicidad. Vamos entonces. Esa frase escucho, sí, sí. Sí. Vamos entonces a la pausa aquí en Salud y Comunidad. Transmite LRL 306, FM Urquiza, en 91,7 MHz, desde Buenos Aires, República Argentina. Sueño con pintar. Y luego pinto mis sueños. Estas palabras de Vincent van Gogh podés hacerlas tuyas y volverlas realidad en Taller de Pintura Babel del Parque, donde vas a pasar momentos de creación y diseño de mundos plásticos para disfrutar y compartir en un clima de calidez. En Babel del Parque, la artista plástica Lidia Leventeris, de la Escuela Surrealista Argentina, te espera para orientarte en dibujo, pintura y análisis de obra en sus talleres para principiantes y avanzados. Conoce más de Babel del Parque visitando la página www.leventeris.com.ar. Taller de Pintura Babel del Parque está en Argerich 3327, en el barrio de Villa del Parque. Llama al 15 6475 4567 o manda tu mail a leventeris10@gmail.com. Taller de Pintura Babel del Parque de Lidia Leventeris. Un lugar para crear y pintar tus sueños. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La buena memoria, pasado, presente y futuro de la música popular. La buena memoria, todos los jueves de 17 a 20. La buena memoria, idea y conducción, Guillermo Fuentes Rey. No se olvide, ¿eh? Por favor, lo espero todos los jueves, aquí, claro, en FM Urquiza. Transmite LRL 306, FM Urquiza, en 91,7 MHz, desde Buenos Aires, República Argentina. Esto es Salud y Comunidad, un enfoque distinto para los problemas de la salud de la sociedad que nos rodea. Y el Instituto iSalud nos recuerda sus cursos. En este caso, la Universidad iSalud, que no es el instituto, yo lo nombré mal, es Universidad iSalud, realiza un curso de liderazgo y equipos de trabajo en el área de la salud. La dirección de este curso está a cargo de la licenciada Lilia Ciamberlani. Se inicia el martes, el 5 de septiembre, y para mayor información usted debe mandar un mail a informes@isalud.edu.ar. Y hoy es el cumpleaños del doctor Ginés González García. Así es. Saludamos. Sí, es sí, escuché las informaciones y bueno. El director honorario de la Universidad de iSalud. Aprovechamos para hacerle llegar nuestro saludo. Y se está preparando para el 27 al 29 de septiembre
la 15ª Feria Internacional de Productos, Equipos y Servicios para la Salud, Expo Medical. Que se quiera recabar informes, puede llamar al 4791-8001 o escribir a info@expomedical.com.ar. Una pregunta que quedó pendiente del paso por Nacional de Buenos Aires. Recordemos que estamos hoy con Federico Prado. Así es, nuestro experto visitante en la industria del cine y gerente general de la obra social del personal de la industria cinematográfica. Ahí está. ¿Conociste a la profesora Rosa Blanca López de del Águila? La conocí, la conocí. Bueno, ¿ves cómo nos une algo con el Nacional de Buenos Aires? Yo lo creo. Claro, porque ella fue rectora. Fue vicerrectora. Estuvo a cargo del rectorado. Estuvo a cargo de la rectoría en los últimos tiempos. Eso fue su mandato. Después de que yo egresé ya. Pero yo incluso cuando yo cursaba ni siquiera era vicerrectora, yo la tuve como profesora de música. Nosotros también. Nosotros también la tuvimos como profesora, y una anécdota que tengo con A ella ver interesantísima. No recuerdo cuántos años hace, pero ya era rectora del colegio. Y bueno, ella me conocía mucho porque yo era alumno y alumno del Reconquista y demás. Pero de repente la veo en la puerta, la saludo, me reconoce con la cantidad de alumnos que debe haber tenido. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien, qué sé yo. Bueno, yo la ayudo a subir al estrado, y cuando la ayudo a subir le digo, ¿y usted sabe quién soy yo? Dice, claro, ¿cómo no sé? ¿Cómo no voy a saber? Dice, tu papá castró a mi perra no sabes hace cuántos años. Porque claro, mi padre era veterinario, o sea que me ubicó no solo la profesión, sino que además quién era mi padre y de qué barrio era. Yo, simplemente para poner en contexto, porque era una señora ya mayor, de cómo se situaba en lugar y tiempo, con una habilidad y una capacidad increíble, ¿no? Además de la capacidad que tenía como docente, creo que cuando nosotros íbamos como adolescentes, ella iba y volvía 40 veces. Nosotros la tuvimos a ella, ¿en qué año? 65, 66, 67. Sí, por ahí. Llegó a ser un coro a 4 voces, con 40 forajidos, ¿viste? Que veníamos a gritar en la cancha y esas cosas, es decir, y el coro sonaba muy bien. Así que nuestro saludo a la señora del Águila y la invitación para el sábado 28 de octubre, que la promoción nuestra cumple los 50 años de bachilleres, y lo vamos a festejar en el Salón de Actos del Colegio Reconquista. A ella y a su hija Roxana. Muy bien. Bueno, continuamos con las obras sociales. Este mundo a veces tan criticado y que aporta tanto a la salud, a la atención de la salud de nuestro país. Vamos a hacer un poquito de historia. Y no toda la historia es buena, tiene un costado. Bueno, vamos a ir contándola. Como primer antecedentes tenemos en el 1919 el hogar ferroviario. Esto muy rápidamente porque debe haber libros escritos de todo esto. En 1940 se inaugura el hospital ferroviario, hoy cerrado, que fue un hospital modelo. Realmente fue un ejemplo. Está por ahí por la zona del puerto, yendo por la Costanera, por ahí. En el 49, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se crea el Ministerio de Salud Pública, siendo el primer ministro el doctor Ramón Carrillo, de quien ya le hemos dedicado programas, hemos hablado de él. Y el 20 de febrero de 1957, presidente Pedro Eugenio Aramburu, presidente de facto, y como interventor federal de la provincia de Buenos Aires, el general Emilio Bonecarrere, se crea el IOMA, Instituto de Obra Médico Asistencial, por un decreto ley. El 28 de julio del 66 se produce el golpe de Estado que derroca al doctor Arturo Illia y asume la Revolución Argentina siendo presidente Juan Carlos Onganía. ¿Y esto a qué nos lleva? Que el 23 de febrero de 1970, bajo su presidencia, y con la firma de Francisco Manrique, que fue un ex capitán de navío y era ministro de Bienestar Social, y Augusto Timoteo Bandor, que también fue ex miembro de la Armada, llegó a un grado muy bajo, y luego fue un dirigente muy importante de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, se establece la ley 18.610, que es la creación de las obras sociales. Corregime si me equivoco, está tomado. Sigo un poquito más y ahora vamos a las preguntas.
Ya bajo la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse, otro presidente de facto, el 13 de mayo de 1971, se crea el PAMI, al cual también ya le dedicamos un programa. Y el 9 de diciembre de 1988, bajo la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, presidente constitucional, se deroga la ley 18.610 y entra en vigencia la ley 23.660, firmada por Víctor Martínez, en su momento vicepresidente de la Nación, a cargo del Senado, y Juan Carlos Pugliese y Carlos Bravo, y en su artículo 2 establece que las obras sociales, y esto lo leo porque ahora vamos a ir a un tema que escuchamos mucho estas últimas semanas, establece que las obras sociales funcionarán como entidades de derecho público no estatal con individualidad jurídica, financiera y administrativa, y tendrán el carácter de sujeto de derecho con el alcance que establece el Código Civil. Curiosamente, es la misma estructura jurídica que tiene el PAMI. Son entidades de derecho público no estatal. Para mí, que no soy abogado, me es difícil de comprender, pero ahora vamos a entrar a preguntarte directamente cómo se financian las obras sociales. Bien, las obras sociales se financian, las obras sociales sindicales, que son de las que hablamos, se financian exclusivamente desde el aporte de los trabajadores que eligen esa obra social. Acá en este raconto faltó, creo que fue en el año 2001, no, en los 90, con el menemismo, durante el gobierno de Menem, que se abre la posibilidad de elegir obra social. Opción, sí. Hasta ese momento, cada trabajador solo podía tener la obra social de su gremio. En los 90 se abre la posibilidad de elegir, y lo que sucede después durante el gobierno de la Rúa, que es terrible y con consecuencias todavía hasta el día de hoy, es que entran a través de asociaciones con algunas obras sociales las empresas prepagas en el juego, ¿no es cierto?, de la libre opción. Pagando una diferencia. Exactamente. Sí. ¿Es lo que se llama de regulación? Sí. Acá, en esto que vos contabas, digamos, hay una cosa que para mí es muy importante, que tiene que ver justamente con la creación del Ministerio de Salud y la historia de la Unión Ferroviaria, la obra social de los ferroviarios, porque para entender qué son las obras sociales, yo creo que es imprescindible saber cómo se atendía antes la gente, cuando no había obras sociales. Nosotros hoy creemos que es algo que estuvo siempre y damos por hecho, y muchas veces además la gente confunde la obra social con la empresa prepaga. Se le dice obra social a todo indistintamente y son cosas un poco distintas. Antes de la creación de las obras sociales, que se crearon antes que la ley, que las reglamenta, digamos, la gente se atendía en el médico, el que podía, el que tenía plata, y el que no. ¿Médico particular u hospital? Pero además el hospital, previo a la creación del ministerio, y esto vos sabés más porque sos médico, antes de mediados del siglo XX, la tendencia, digamos, ideológica que primaba en la salud pública era el higienismo. Es decir, que la intención del Estado cuando intervenía en la salud era evitar la propagación de pestes o de enfermedades masivas para evitar, digamos, contagios masivos. Así nace la salud pública. Bien. Sí. Pero no había un criterio de prevención o de tratamiento, es decir, más bien había un criterio de aislamiento. Sí. Ante una tuberculosis, el aislamiento. Sí, sí. Ante la fiebre amarilla... Hospital Tornú, Hospital Muñiz. Exactamente. Sí, sí. Aislados, en lugares medio alejados de la ciudad, sí. Es con Carrillo donde se empiezan a crear hospitales de atención primaria. Así es. Y ahí, hasta ese momento, ¿cómo hacían los trabajadores que no podían acceder al médico particular? Bueno, se empezaron a organizar a través de sus gremios para formar mutualidades u obras sociales que con un pago mensual les permitían acceder a esta salud que desde el Estado no estaba garantizada. Esto empieza a cambiar con la creación del ministerio. Hoy se siguen financiando de la misma manera, con el aporte de los trabajadores, y no tienen otro financiamiento. Ahí donde creo que viene una confusión, y te dejo una pregunta para después del próximo número musical. Hemos escuchado en un programa nocturno de mucha audiencia, donde se le pide la declaración jurada a los presidentes o los encargados de las obras sociales, bueno, y hay como una mezcla de si esto es público o privado. La pregunta es esa para después del próximo tema. El próximo tema
es un blues, el Folsom Prison Blues, y lo interpreta Johnny Cash. I hear the train a-comin', it's rollin' around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. That railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Esto es Salud y Comunidad. Recuerde 4523-6028 para volcar sus inquietudes o saludycomunidad@yahoo.com. Continuamos con Federico Prado. Había quedado pendiente una pregunta, Federico. Que es comentario en estos días en medios masivos de comunicación. ¿Los dineros de las obras sociales son públicos o privados? Y al agregado a eso es, ¿qué ocurre con las declaraciones juradas de los directivos de las obras sociales? Bien. Al día de hoy, los directivos de las obras sociales ya hacen declaraciones juradas. Al momento de asumir hay una serie de requisitos como no tener causas penales y justamente hacer una declaración jurada de bienes. Esto es ante la superintendencia. Ante la superintendencia de servicios de salud, exactamente. De hecho, si alguien tiene una causa penal, ni siquiera, digamos, motivos, puede ser, por ejemplo, una demanda civil, ¿no es cierto?, alimentos, en el caso de un divorcio, cosas así, que haya pasado a una instancia penal. No puede ejercer la función. No puede ejercer la función. La pregunta sería, ¿son públicas estas declaraciones juradas? No, al día de hoy no son públicas, se entregan en sobre cerrado en la superintendencia. Lo de los fondos no son ni públicos ni privados. Es una entidad de derecho público no estatal. Sí, o sea, sí, caemos en esa figura. La obra social es una entidad de derecho público no estatal. ¿Esto qué quiere decir? Que los directivos de la obra social tienen las mismas responsabilidades legales que un funcionario público, porque los directivos de la obra social son administradores de fondos de terceros.
Es decir, la plata que maneja la obra social no es de la obra social. El trabajador se la encomienda a la obra social para que la administre y vele por su salud. El directivo de la obra social es un administrador de fondos de terceros, no es dueño de ese dinero. La ley reglamenta en qué cosas la obra social puede gastar dinero y en cuáles no. La obra social, por ejemplo, no puede hacer inversiones, ¿no es cierto? Puede comprar inmuebles justificándolo, pero está reglamentado en qué se puede usar ese dinero porque son administradores de fondos de terceros. La plata es del beneficiario. Muy bien. Y por supuesto también responden a, por supuesto, la pregunta es, ¿responden a Inspección General de Justicia, Auditoría de Balances? El organismo de Contralor es la Superintendencia. Toda la Superintendencia. Sí, sí. Los balances anuales. Y la FIP. Ahí la FIP. Sí. ¿Y ahí la FIP cómo actúa? ¿Como agente recaudador de ese dinero? Sí, como agente recaudador, pero por ejemplo, ¿por qué? Porque la recaudación va junto con la declaración jurada del empleador, donde también deposita los aportes previsionales, del personal, todo claro. junto. Sin embargo, por ejemplo, cuando puede pasar que una empresa deposite los aportes previsionales de sus trabajadores y no deposite lo correspondiente a la obra social. Puede suceder eso. En ese caso AFIP no hace el reclamo. El único que puede hacer el reclamo, que puede llevarlo adelante, es la propia obra social. AFIP solo reclama lo previsional. Está bien. Bueno, muy bien. Como en todo programa Salud y Comunidad, recordamos la efemérides del día. Y hoy tenemos una efemérides que nos toca de cerca. Porque 31 de agosto se celebra el Día de la Obstetricia y de la Embarazada. Claro, ustedes dirán, pero ustedes son todos hombres. ¿Qué tienen que ver? No, bueno, tenemos al doctor Rodas. Mi especialidad de origen. Especialista originariamente en obstetricia. Así ¿cierto? es. El 31 de agosto de 1240, allá lejos y hace tiempo, muere San Ramón Nonnato, quien debe su nombre al hecho de que fue extraído de las entrañas de su madre muerta y en relación con ello fue elegido patrono de las obstétricas, parturientas y embarazadas. Y Ramón Nonnato fue un religioso mercedario, fue un santo nacido en un pueblo de la antigua corona de Aragón, que actualmente forma parte de Cataluña en España. Así que nuestros saludos a todas las embarazadas y el mejor de los deseos para ellas. Bueno, muy bien. Bueno. Tenemos todavía unos minutos. Sí, y tenemos más preguntas. Y más preguntas para nuestro visitante. ¿Cuál sería tu visión, cómo formula esto que está circulando por los medios? Porque cuando viene el tema de las obras sociales, en realidad van por los fondos, que son muy importantes, son cuantiosos. Ante una eventual propuesta de una modificación de fondo del sistema de salud, porque lo que, por ejemplo, hablaban en estos días, en estos programas, es si todo ese dinero se vuelca a un sistema único, como ocurre en nuestros países. ¿Eso sería mejor? ¿Sería peor? ¿Habría que probarlo? ¿Qué pasaría? A ver, las obras sociales, como yo contaba recién, como charlamos hace un ratito, vienen a suplir una falencia, una carencia en la atención. Es decir, los gremios organizan mutualidades, también muchas colectividades organizaron su propia mutualidad, como el Centro Gallego, el Hospital Español, el Hospital Italiano, surgen justamente del mismo lugar. Ante un Estado que no cubre la necesidad, la comunidad o la colectividad o el gremio se organiza de manera de poder dar salud a sus integrantes. Yo creo que sería maravilloso que nada de todo eso fuera más necesario. Sería maravilloso que el Estado cumpliera satisfactoriamente con la obligación de dar salud de calidad a todos los habitantes. ¿Pero quién nos puede asegurar eso? En este momento parece bastante poco probable. Yo creo que en este momento las obras sociales son muy necesarias. Creo que también es necesario reformar y reformular algunas cuestiones, pero no en ese sentido, sino justamente en el sentido de
evitar lo que se llamó el descreme, que es esta cuestión de cuando se le abrió el juego a las empresas de medicina prepaga, los salarios más altos de todas las actividades migraron hacia ahí por motivos lógicos, ¿no es cierto? La gente que gana más quiere elegir, pero eso rompió con lo que era la principal virtud del sistema, que es la solidaridad, el sistema solidario. A ese concepto quería llegar. En el sistema solidario todo el mundo aporta lo mismo, no la misma cantidad de plata, lo mismo, el 3%. Los que ganan mucho, el 3% de mucho, los que ganan poco, el 3% de poco. Con eso, cada cual se atiende de acuerdo a su necesidad y no de acuerdo a la posibilidad económica. Es decir, la obra social con el 3% del salario le garantiza a todo el mundo la misma cobertura. Sin cápitas. Sin cápitas. Cuando entran los planes, las cápitas, bueno, empieza a cambiar el sistema, ¿no es cierto? De hecho, hoy el sistema solidario está roto justamente por esta cuestión, por lo que el descreme, la migración de los salarios altos. Eso provoca la crisis de muchas obras sociales, donde solo quedan o los jubilados o los sueldos más bajos, los que no pueden acceder a los planes que les ofrecen las empresas de medicina prepaga. Y después hay otros vasos comunicantes también con empresas privadas, como son los sanatorios, porque muchas veces las obras sociales tienen que subcontratar a efectores privados. Bueno, eso es lo que nos ha ocurrido a locutores. Las obras sociales pequeñas. Locutores ahora se ve bajo una organización que es CISP, que justamente nos ha cambiado a los afiliados de sistema, de planes, y nos ha hecho llegar una lista de cápitas para distintos servicios. Sí, es la realidad del sistema hoy también, ¿no es cierto? Uno, digamos, yo reivindico siempre el origen del sistema solidario. La realidad es que hoy es difícil de sostener y son pocas las obras sociales que lo mantienen así. Y vos estás en una obra social donde ese principio de solidaridad se manifiesta todos los días. Y se mantiene sin planes ni cápitas. Exactamente. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Es que es realmente sui generis lo que ocurre en tu agremiación. Y puede llegar a ser más difícil. Tenemos una perlita verde, Carlos. Ah, bueno. Si es verde, adelante. Es verde y ahora vamos a ver cómo se hace solidario con este tema. ¿Quién se hace solidario? En los Estados Unidos de Norteamérica se ha aprobado la primera terapia génica contra el cáncer. Esto es una noticia para el ámbito médico muy importante por el camino que abre. Que se apruebe quiere decir que la FDA, la Federal Drug Administration, que en nuestro país el equivalente es el ANMAT, o sea, todo medicamento que sea en Argentina tiene que ser aprobado por el ANMAT, y el ANMAT generalmente no aprueba nada si no está a su vez aprobado por la FDA en Estados Unidos. Al haber aprobado la FDA este nuevo tratamiento que mostró eficacia en enfermos con leucemia, es un gran avance en cuanto a la terapia génica contra esta enfermedad, sobre todo con la leucemia linfoblástica aguda, que no responden a los tratamientos habituales. Se han hecho ya los ensayos clínicos en 12 países y hay un 83% de participantes que remitieron de su enfermedad. La farmacéutica que lo ha desarrollado es Novartis, y que está también en nuestro país. Y el tema es que la inyección única para este tratamiento costará entre 250.000 y 500.000 euros. Repito, 250.000 y 500.000 euros. Esto es la medicina que viene, que nos está ocurriendo, y que acá ya no solo van a tener que ser solidarias las obras sociales, sino los gobiernos, porque esto creo que no está al alcance de absolutamente ninguna obra social. Sí están negociando que solo se pague por el tratamiento cuando los pacientes respondan en forma adecuada antes de que pase un mes. Es decir, eso digamos que dentro de todo el laboratorio, bueno, los costos de estas investigaciones son caras,
pero cuando salen estos avances también son muy caros. Así es que la aprobación de este nuevo paso acerca la terapia génica a la práctica médica común. Muy bien, una noticia dentro de todo muy auspiciosa, ¿no? Abre un camino. Abre un camino. Y ya sobre el minuto final... Sí, ya los dejamos con la buena memoria. Se ha acercado acá la voz preclara de Villa Urquiza, don Guillermo Fuentes Rey. Así es. Y nosotros tenemos la frase final, como siempre. Relacionada con el cine. Ahora sí, vamos a ver por qué. Con el cine y con el día de la obstetricia y de la embarazada. Una frase final que proviene nada más y nada menos que de la mismísima Sofía Loren, que ha dicho: cuando se es madre, nunca estás realmente sola en tus pensamientos. Una madre siempre tiene que pensar dos veces, una vez por sí misma y otra vez por sus hijos. Amigos, muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias, Federico, por tu presencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Federico. Hasta el jueves. Y esto fue Salud y Comunidad. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Salud y Comunidad. En el año de su 20º aniversario, transmite LRL 306, FM Urquiza, en 91,7 MHz, desde Buenos Aires, República Argentina. Premio Santa Clara de Asís. Siga en FM Urquiza, porque ya viene